¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar la escuela dominical el día de hoy, domingo 16 de agosto del 2020. Pero como siempre vamos a hacer una oración para comenzar con este estudio y que sea el Señor el que nos dirija. Padre bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado, por todo lo que nos has permitido vivir en esta semana, por todo lo que tú, Señor, nos enseñas en cada circunstancia, en cada momento. Así te rogamos, mi Señor, que esta no sea la excepción, que tú nos enseñes más y más de lo que tú quieres que sepamos. Gracias, Padre bendito, en tus manos nos ponemos, que seas tú el que nos hable. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Recuerdan que cuando comenzamos el estudio de Apocalipsis, comenzamos explicando lo que significaba la palabra Apocalipsis. Y si ustedes recuerdan y tienen ahí en sus apuntes, sus anotaciones, la palabra Apocalipsis significa revelación o descubrimiento. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es una revelación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que se revela en este libro, pero también Él es el que hace la revelación. Entonces está visto desde dos puntos de vista. Esta revelación fue dada por Dios Padre a Jesucristo, quien la declaró por medio de su ángel a Juan para ser manifiesta a todos sus siervos. Esto lo vimos desde las primeras clases de Apocalipsis. Si ustedes ven en su Biblia, y vamos a tener nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, vamos a estudiar algunos versículos. Vamos a irnos al libro de Apocalipsis, vamos a leer capítulo 1, versículo 1. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ustedes pueden apreciar en este capítulo, en este versículo, la secuencia de las entregas de esta revelación. ¿Cómo fue? Dios Padre, primero, el autor divino, de ahí el Señor Jesucristo, se la declaró a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo a su ángel, el ángel a Juan, que es el autor humano, y Juan a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Pues somos todos los creyentes, todos los hijos de Dios, somos los siervos de Dios. Pero los primeros destinatarios, los primeros receptores de este libro de Apocalipsis, no somos nosotros los creyentes primero, sino que fueron las 7 iglesias específicas de la época de Juan. Esto lo vamos a encontrar en el saludo a estas 7 iglesias, y si ustedes tienen su Biblia en el libro de Apocalipsis, ahí mismo encontramos en Apocalipsis 1:4. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces Juan estaría dirigiéndose inicialmente a las 7 iglesias en Asia, pero su escrito tendría validez en toda la iglesia universal de Cristo. ¿Cuáles son estas 7 iglesias? Estas 7 iglesias las encontramos mencionadas en el mismo libro de Apocalipsis, y entonces seguimos leyendo ahora Apocalipsis 1:11. Y vemos ahí, dice, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El libro fue escrito a 7 congregaciones en Asia, lo que hoy se conoce como Turquía. Las 7 iglesias a las que tienen que enviar este mensaje ahí están narradas. Primero, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
El mensaje dado a las 7 iglesias que se muestran en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis es un mensaje personal que hace Jesucristo a cada una de estas 7 iglesias, que eran iglesias locales en el tiempo de Juan. ¿Por qué el Señor Jesucristo escogió a estas 7 iglesias? Y bueno, aunque no sabemos con exactitud la causa por la cual fueron elegidas estas 7 iglesias, lo que sí sabemos es que no eran las únicas en esa época, ya que habían muchas más en la zona. No eran tampoco las más grandes ni las más conocidas de su tiempo. Sin embargo, son una combinación de fortaleza, de debilidad y de ciertas características que pues servían para poder dar lecciones e instrucciones a la iglesia en general, y no nada más en aquel tiempo, sino en todos los tiempos. Estas 7 iglesias tampoco eran perfectas, ni estaban completas. Más bien reflejaban muchos defectos que el Señor tuvo que reprender, tuvo que realizarle varias exhortaciones y reprensiones, pero lo que hemos venido platicando, finalmente representaban muy bien a toda la iglesia de Cristo en todo el mundo y en todas las eras. Esto es bien interesante, lo van a ver más adelante. En cada mensaje a estas iglesias, el Señor empieza cada carta con uno de los diferentes 24 títulos que se utilizan para describirlo. Y el título que Él escoge es un indicio al tema de la carta. Van a ver, cuando estudiemos a cada una de estas iglesias, vamos a estudiar este título y vamos a estudiar todo lo que se refiere a esa iglesia. Y también en cada mensaje a estas 7 iglesias, el Señor hace un elogio por cualquier hecho bueno que ve en ella, hace una reprensión por cualquier pecado o cualquier tendencia mundana que también pueda haber en ella, una exhortación y una promesa. Entonces, cuando estudiemos estas iglesias, vamos a estudiar estos 4 puntos: elogio, reprensión, exhortación y promesa. Pero aquí viene el punto medular de este estudio. ¿Qué aplicación tienen estas cartas? Estas cartas que son dirigidas a estas 7 iglesias de Apocalipsis. Las cartas de los capítulos están narradas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis y tienen un propósito específico. Si nosotros las estudiamos a fondo, van a ser de gran bendición para nuestras vidas. Estas cartas tienen 3 diferentes niveles o maneras de aplicación. Estos 3 niveles, uno es una aplicación literal, otro es una aplicación práctica y una aplicación profética. Vamos a ir viendo cada una de estas aplicaciones. Vamos a la aplicación literal. La aplicación literal es que realmente estas 7 iglesias existieron. Las cartas describen las condiciones que existían en la realidad en esas 7 iglesias locales durante el tiempo en que Juan está escribiendo el libro de Apocalipsis. Entonces es una aplicación literal, exactamente lo que estaba sucediendo en esas iglesias. Pero también tienen una aplicación práctica. La aplicación práctica es que el mensaje se aplica a todas las iglesias de todos los tiempos, hablando de la iglesia de Cristo. Se dan consejos, se dan advertencias, ya lo habíamos platicado, exhortaciones que son aplicables no nada más a una congregación específica, sino a cada creyente de manera específica, de manera personal. Entonces estos mensajes no nada más van dirigidos a una iglesia local, sino también a los individuos que pueden formar parte de esa iglesia local. Por ejemplo, este mensaje, los mensajes de cada una de estas 7 iglesias van dirigidos a la iglesia Cristo Vive.
pero también va dirigidos a Mónica Muñoz de manera personal, a Rubén de manera personal, a Gustavo, a Blanquita, a Raquel, a Delfino, a cada uno de manera personal. Y la aplicación profética, cada una de estas 7 iglesias representa un periodo en la historia de la iglesia, desde su formación hasta el arrebatamiento. Al leer nosotros el orden de cómo se escribieron estas cartas a estas 7 iglesias, se está viendo un resumen de la historia de la iglesia cristiana o las eras de la iglesia. ¿Sí? Algunos estudiosos de la Biblia han dividido estas épocas. ¿Cuál es nuestra conclusión de este estudio? Que fue una pequeña introducción a las 7 iglesias de Apocalipsis, pero en la conclusión van a ver ustedes por qué vamos a estudiarlas. ¿Qué creen? Seguimos aquí en la tierra, seguimos en la tierra. Todavía el Señor no nos ha arrebatado. Por lo tanto, debemos de estar atentos y debemos de hacer lo que el Señor nos está pidiendo en la tierra. Por lo tanto, vamos a estudiar cada iglesia en particular, cada iglesia de estas 7 iglesias que está mencionando el libro de Apocalipsis, para encontrar principalmente esa aplicación práctica. Hace rato mencioné 3 aplicaciones. Vamos a irnos a la aplicación práctica a nuestras vidas, de manera personal. Eso va a ser lo más interesante, de manera personal. Posteriormente, y si Dios así nos lo permite, vamos a ver la aplicación profética de la iglesia de nuestros tiempos, de nuestra era, que es la que está identificada como la iglesia de la Odisea, más adelante. Y bueno, recordando un poquito lo que hemos estudiado, pues desde que comenzamos este estudio de Apocalipsis, recuerdan que había 3 bienaventuranzas en un capítulo, en un versículo en específico. Miren, recuerden que en Apocalipsis encontramos 7 bienaventuranzas. Sin embargo, una de ellas contempla 3 bendiciones. Vamos a recordarlo y lo tenemos en Apocalipsis 1:3. Si ahí tienen la Biblia, vean Apocalipsis 1:3 y vamos a recordar esto que ya habíamos estudiado. Dice, bienaventurado el que lee. Yo no voy a leer todo el versículo, más bien sigan ustedes con la vista y vemos, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen y bienaventurados los que guardan las cosas escritas en este libro. ¿Ya se fijaron? Son tres bendiciones que están dentro de esta bienaventuranza. El libro de Apocalipsis no nos da, más bien no nada más nos da información profética, sino también nos da mucha más otra información que debemos de aprender, que debemos de estudiar. Por lo tanto, para concluir este estudio, yo les comento, si nosotros queremos tener bendición, la palabra lo está diciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Leer, escuchar y entender. Quiere decir que yo le voy a permitir al Espíritu Santo que hable a mi espíritu para saber lo que Dios me está pidiendo. Y finalmente dice la palabra del Señor, guardar. Guardar significa que nosotros imprimamos, que fijemos de manera permanente, de manera indeleble en nuestro ser, estas palabras del libro de Apocalipsis para convertirlas en una regla de fe y de práctica a nuestra vida. Esa es la idea de leer el libro de Apocalipsis. ¿Y qué creen? Nosotros nos daremos cuenta de cómo nos va a cambiar la manera en que vivimos. Nos va a cambiar mucho la perspectiva que tenemos de la vida, porque podremos entender la perspectiva divina, la perspectiva de Dios.
y también le daremos propósito a nuestra vida. Van a ver, va a ser de gran bendición estudiar cada una de estas iglesias. Y vamos a leer un último versículo, eso no lo tenemos en Apocalipsis, vamos a verlo en Santiago 1:22. Vamos todos a Santiago 1:22 para cerrar con este estudio, para llevárnoslo en la semana, para ir estudiando, para no perdernos ninguno de estos estudios y seguir leyendo el libro de Apocalipsis. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces ahí tenemos la palabra del Señor, ahí tenemos la enseñanza, ahí tenemos la instrucción, la exhortación. Gracias, hermanos, que tengan un hermoso día y nos vemos en el culto que viene posteriormente. Gracias.